¿Quiénes somos nosotros? Nosotros arrancamos en el 2010, nosotros somos un concesionario que administra y promueve el dominio colombiano por una delegación que nos hace el gobierno a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nosotros los llamamos en Colombia el MINTIC. Cuando nosotros recibimos el dominio de alto nivel por parte del anterior administrador, recibimos 28.000 dominios registrados en su mayoría por ciudadanos y empresas colombianas. Esos 28.000 dominios fueron desarrollados durante los 20 años que ellos más o menos tuvieron la administración. Hoy en día, después de 5 años de gestión de nosotros como administradores del dominio, tenemos 1.9 millones de dominios registrados en más de 200 países del mundo y tenemos una cadena de comercialización o un canal de comercialización compuesto por registradores, por más de 70 registradores y revendedores en todo el mundo. Otro punto que no está allí es que hace 5 años en nuestro país existía un dominio .co o un dominio .com.co por cada 3 dominios .com en nuestro país. Hoy, 5 años después, esa cifra se ha cambiado. Es decir, hoy en día tenemos un dominio .com por cada 3 dominios .com.co en nuestro país, lo cual da clara idea del sentido de pertenencia de los registrantes colombianos y la confianza que tienen en nuestro dominio para sus contenidos en línea. En términos de credibilidad y concientización, todas las entidades gubernamentales tienen un dominio .co, al menos uno. El 85% de las empresas y organizaciones colombianas del top 100 utilizan al .co como su dominio primario en línea. El dominio .co es un dominio muy acogido para los acortamientos de enlaces. T.co es un dominio que maneja Twitter. Son más o menos unos 140 millones de tweets al día que hacen un marketing transparente o un mercadeo transparente de nuestro dominio en el mundo. Otros acortadores como G.co que maneja Google, otros como AZK.co que los maneja Amazon, también son muy utilizados. Y también el dominio .co es un dominio muy llamativo para las compañías emprendedoras y las personas emprendedoras. Hay muchos ejemplos de ellos como 500.co, Vine.co y App.co, que son dominios que han llamado mucho la atención. Particularmente hace muy poco tuvimos el privilegio de manejar ahora el dominio ta.co, que va a manejar toda la marca de Taco Bell. Entonces, es una muestra de que el dominio .co es un dominio bastante interesante para el desarrollo de negocios en línea. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos mueve a trabajar en temas de seguridad? Es este punto, y es que nosotros sí estamos muy comprometidos para apoyar o contribuir con cualquier iniciativa, proyecto o actividad, siempre y cuando dicha actividad o iniciativa contribuya con la seguridad, la estabilidad y la confiabilidad tanto del dominio .co como de la comunidad de Internet en general. Ese es nuestro máximo, digamos, estandarte en términos de motivación y esfuerzo, ¿sí? En esa frase está involucrado todo el concepto de actividades colaborativas y cooperantes. ¿Cómo es nuestro esfuerzo de relacionamiento? Uno de los primeros puntos radica en la identificación de fuentes confiables, ¿sí? Y el establecimiento de acuerdos de intercambio de información con diferentes aliados en temas de ciberseguridad.
y hoy también de múltiples partes interesadas. Somos miembros de organizaciones relacionadas con ciberseguridad, somos miembros del Anti-Phishing Working Group, somos miembros del programa de AMDOS para la suspensión en la gestión de baja de dominios manejada por toda la comunidad. Somos miembros del FIRST a través de un centro de incidentes de nosotros que se llama Newstar. Nosotros somos miembros de la organización de investigación de DNS que se llama DNS.org. Somos miembros de la Comunidad Europea de Autoridades de Ley. Somos miembros de una comunidad que se llama The Secure Domain Foundation para la gestión de dominios maliciosos. Firmamos en el año 2012 el acuerdo de resiliencia del Foro Económico Mundial y tenemos también otros acuerdos con diferentes organizaciones. El NCMEC también, que es para la protección de los niños en línea, también somos miembros y cuando recibimos situaciones de pornografía infantil o de abuso a menores, ellos nos apoyan y nos colaboran en esas consideraciones con las autoridades de ley competentes. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Qué consideramos que nos hace competitivos en términos de la seguridad? Nosotros siempre estamos trabajando con base en operaciones de IT de alto nivel, estándares de industria y las mejores prácticas en términos de tecnología, particularmente en el sistema de nombres de dominio o el DNS. Ese es nuestro gran, brazo armado para desarrollar los temas de seguridad, tener una muy buena infraestructura, una buena plataforma tecnológica, dada la relevancia del sistema de nombres de dominios como infraestructura crítica. Somos actores activos en las comunidades y en las iniciativas de ciberseguridad, tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel regional y a nivel global. Siempre posicionando el CCTLD y dando muestras de imagen, confianza y colaboración. Hay un punto muy importante y es que dada la condición de delegación del dominio por parte del gobierno, somos seguimos muchísimo cualquier tipo de cumplimiento de términos y condiciones relacionadas con temas de seguridad. Es importante destacar que cualquier dominio colombiano, independientemente del registrante que lo haya hecho en cualquier país, está sujeto a las normas, a los términos y condiciones de la ley aplicable colombiana. Entonces, eso es un punto muy importante en términos de hacer seguimiento a actividades ilegales o actividades maliciosas. Si un registrante está en un país determinado X y registra el dominio en un registrador Y en otro país, ¿sí? Nosotros como registro, el acuerdo que tenemos con el registrador es un acuerdo de términos y condiciones que el registrador debe manejar de manera transitiva con el registrante, de tal manera que si el registrante hace cualquier tipo de actividad maliciosa, esos términos y condiciones le aplican con el registrador y transitivamente con nosotros. Cuando el registrante hace algún tipo de actividad inusual de la red, del dominio, nosotros no vamos directamente al registrante, sino lo hacemos a través del registrador. Y el registrador tiene acuerdos de ley colombianos. Entonces, jurisdiccionalmente y desde la óptica legal, tenemos una gran virtud, una gran oportunidad, dado que nuestro país tiene unas leyes y unas condiciones de delito informático muy interesantes que nos permiten desarrollar cualquier tipo de tema y escalarlo. Y parte de nuestra estrategia se relaciona con las políticas de seguridad, que son las que vamos a ver. ¿Cuáles son las políticas de seguridad de nosotros? La primera, ya la habíamos hablado, el tema de las mejores prácticas en tecnología y el tema de continuidad de negocios son relevantes. O sea, eso es una política de nuestra estrategia. La segunda es la de promover, ya lo que hemos hablado, promover y participar activamente en las comunidades y hacer cualquier tipo de esfuerzo conjunto que tenga que ver en el país
en la región y en el mundo. ¿A través de qué? A través de transferencia de conocimiento, a través de concientización en términos de seguridad, a través del desarrollo de esfuerzos conjuntos o proyectos conjuntos y campañas con diferentes partes interesadas tanto en el sector público como en el sector privado. Y, digamos, la acción colaborativa que ejercemos con nuestro canal de comercialización en términos de seguimiento a los incidentes, que es algo que voy a comentarles más adelante. Nosotros consideramos que la seguridad es un valor agregado para quienes registran un dominio colombiano o un dominio .co. Otra de las políticas es el alto precio. Nosotros no somos un dominio barato y consideramos que, que el precio del dominio es un elemento disuasivo para que un registrante maneje o adicione un dominio que pueda ser utilizado en actividades ilegales o maliciosas. ¿Cómo es nuestro proceso? Nosotros tenemos un proceso de cumplimiento rápido de dominios. Es decir, nosotros estamos todo el tiempo haciendo, o sea, si detectamos un dominio que está haciendo algún tipo de actividad fuera de los términos y condiciones o no está cumpliendo con digamos, las consideraciones que tenemos en los acuerdos de manejo o gestión de dominios, lo validamos de manera contractual. ¿A través de qué? De una herramienta que se llama el Registry Threat Mitigation Service o el Servicio de Mitigación de Amenazas de Registro, que es un flujo operacional de notificaciones relacionada con infracciones al cumplimiento rápido de dominios. ¿Cómo es ese proceso operacional? ¿Cómo es el flujo operacional? Es simplemente nosotros lo que hacemos es recibir de múltiples fuentes, siempre confiables, con los cuales tenemos acuerdos, una serie de incidencias o de alertas tempranas relacionadas con enlaces o con dominios .co. Y las recibimos de los diferentes SOCs o los CERTs o los CECIRTs de las compañías de seguridad con las cuales tenemos acuerdos. Y lo que hacemos básicamente es simplemente las investigamos de manera exhaustiva, las recibimos, las filtramos, las procesamos, las validamos y cuando esas alertas las detectamos o consideramos que son verdaderos incidentes, los notificamos a nuestros registradores y a nuestros registrantes basados en los términos y condiciones. ¿Cuál es el alcance fundamental o principal de nuestro proceso? Los casos de actividad maliciosa relacionada con phishing, farming, distribución de malware, hacking malicioso, pornografía infantil y suplantaciones. Nosotros, nuestro enfoque, o digamos nuestro alcance, no incorpora temas de contenido, temas de farmacias falsas, piratería en Internet, piratería de dominios o cybersquatting. Sin embargo, cualquier tipo de orden judicial o orden de corte nacional que provenga de una autoridad de ley competente, la desarrollamos y la trabajamos en virtud de los términos y condiciones. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos dos grandes distinciones. La primera es si son dominios de naturaleza educativa, gubernamental, de organizaciones no gubernamentales o militares, los trabajamos directamente a los registrantes. Somos muy conscientes de la importancia y la relevancia de un dominio gubernamental colombiano o de un dominio militar colombiano que pueda estar, digamos, involucrado en una actividad y que pueda haber sido victimizado en general, como vamos a ver, dentro del proceso que hemos desarrollado durante los 5 años, hemos visto que la mayor parte, el 95% de los casos es por el compromiso o la acción de una vulnerabilidad en un sistema, más no una situación de mala fe o de realmente actividad maliciosa por parte de un dominio. Cuando percibimos o tenemos algún tipo de incidencia con un dominio educativo o un dominio gubernamental, lo que hacemos es directamente al registrante a través del juiz,
le notificamos y le decimos que encontramos una actividad maliciosa de phishing o de malware, etcétera, en su contenido en línea, y copiamos a las autoridades de ley competentes. Las autoridades de ley competentes en Colombia son nuestro mejor aliado en el seguimiento de esos casos. Eso es muy importante y, digamos, quiero resaltarlo como un esfuerzo de cooperación y colaboración fundamental en el proceso de ciberseguridad de nuestra organización como dominio de alto nivel de Colombia, y que debería ser un ejemplo para cualquier organización, independientemente de su país y de sus funciones y sus responsabilidades. Cuando son dominios de orden comercial como .com, .co, .net, .co o dominios de segundo nivel como .co, nosotros los notificamos al registrador. El registrador maneja el caso con el registrante basado en los términos y condiciones y, digamos, hace el seguimiento del incidente. Cuando son casos, digamos, como enlaces cortos de t.co o enlaces de g.co o subdominios o dominios asociados a ISPs o a proveedores de alojamiento en línea, somos muy cuidadosos dada la condición de manejo masivo de dominios o manejo masivo de usuarios. Entonces los manejamos directamente con ellos para, digamos, hacer el seguimiento para evitar al máximo, digamos, un impacto que pueda generar, digamos, situaciones con otros usuarios que no han tenido que ver con ciertos dominios. Nuestro proceso de RDCP, o sea, nuestro proceso de cumplimiento rápido, está siempre en un proceso de mejora continua. Las políticas y procedimientos las revisamos a través de hacemos reuniones y discusiones conjuntas con nuestro canal de comercialización y obviamente con nuestro, digamos, contratante de concesión, que es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, con el cual siempre trabajamos de la mano en términos de políticas y lineamientos a seguir en el dominio. Nosotros tenemos una supervisión que mes a mes nos hace seguimientos en nuestra función técnica, en nuestra función administrativa, en nuestra función operacional, ¿sí? Y en esas discusiones es donde siempre estamos trabajando y tratando de mejorar y optimizar los procesos relacionados con la gestión del dominio colombiano. Como les explicaba, casos, digamos, especiales o particulares como spam, como temas de contenido, temas de farmacias falsas, temas de piratería electrónica, nosotros siempre, esos casos cuando los recibimos, los escalamos a la autoridad de ley competente y al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de tal manera que de manera conjunta y consensuada desarrollamos el tema y obviamente si recibimos una orden judicial, a partir de esa investigación nosotros ejecutamos esa orden judicial en relación con un dominio que debe ser suspendido o dado de baja, que esté relacionado con alguna de esas actividades. Es muy importante decirlo, nosotros no somos la policía, nosotros no somos la autoridad de ley competente, sin embargo, tenemos un concepto de responsabilidad que de alguna manera nos obliga a compartir esa información con la autoridad de ley para que ellos sean los que determinen si allí se ha cometido un delito informático o si es una actividad que pueda estar asociada a algo ilegal o inusual. ¿Qué hemos aprendido de nuestro proceso? El 97% de las alertas tempranas que recibimos es no accionable, es decir, no reviste, digamos, en el momento en que lo investigamos, o muchas veces ya ha sido, digamos, resuelto, o simplemente no tiene ninguna acción. Es decir, podemos encontrar muchas veces un enlace muerto, o ya simplemente el sitio no está activo. El 44% son, de ese 97% son enlaces muertos, como lo explicaba, y el 56% son, después de nuestra investigación, determinamos que no son maliciosos.
De ahí la importancia, o sea, son demasiadas alertas no accionables. ¿Eso a qué nos ha llevado a pensar? A que tenemos que ser muy cuidadosos con la investigación y con la validación de las alertas que recibimos, porque si todas esas alertas que recibiésemos las notificáramos, pues estaríamos, digamos que, siendo muy abiertos a que los registrantes recibieran falsos positivos o información de situaciones que ya no existen en sus redes o en su contenido en línea. Entonces, cada alerta temprana que recibimos la gestionamos de una manera muy exhaustiva previa a notificar. Casos especiales que no tengan que ver con el alcance de nuestro proceso operacional, los escalamos siempre a las autoridades de ley y al ministerio. Nosotros no somos una autoridad de ley y los mejores aliados estratégicos en términos de ciberseguridad para nosotros como dominio de alto nivel en Colombia son las autoridades de ley. Otro punto que hemos aprendido también a comprender y a ser conscientes de es el hecho de que cada país definitivamente tiene su propia perspectiva del cibercrimen. Es decir, cada país, de acuerdo con sus consideraciones, su jurisdicción y sus lineamientos, sabe o establece si una incidencia se convierte en un crimen cibernético o no. ¿Cómo trabajamos los elementos de colaboración? La primera es relacionada o relativa a nuestras políticas de seguridad. Somos miembros y participamos activamente en el ICANN. Nosotros somos miembros de la organización dentro del ICANN que maneja todos los dominios de alto nivel, que es la CCNSO. Somos miembros de la iniciativa de estabilidad, seguridad y resiliencia del ICANN. Somos miembros también de Internet Society, del Anti-Phishing Working Group, ya lo habíamos hablado. Y relacionadas con la gestión de incidentes, en nuestro país tenemos un acuerdo de cooperación muy grande con el Ministerio de Defensa colombiano que nos permite hacer gestión de incidencias con cada uno de los elementos de nuestra estrategia de ciberseguridad en el país, que son el CERT nacional gubernamental, que es el COLCERT, y la Policía Nacional, que está en la sombrilla del Ministerio de Defensa Nacional. Y también tenemos esfuerzos a nivel nacional con comunidades de protección y organizaciones que se relacionan con la protección de los niños en línea o de los internautas. Una de ellas se llama Red Papás. Y en el mundo, pues con diferentes organizaciones y comunidades muy conocidas a nivel mundial. Y todo el tiempo lo que estamos haciendo, igual que como lo estamos haciendo ahora, es compartir esta experiencia y compartir la manera en que trabajamos y intercambiamos información con las múltiples partes interesadas. Particulares esfuerzos en Colombia. En el año 2010 firmamos nuestro primer acuerdo con el gremio que asocia a los fabricantes de hardware y software de nuestro país y a los ISPs, que se llama la Cámara Colombiana de Información y Telecomunicaciones. Ese fue nuestro primer acuerdo. Nosotros, a través de Newstar, le dimos apoyo al CERT de la CCIT para que fuera el primer miembro del FIRST, de la comunidad FIRST en Colombia. Y hoy, gracias a ese esfuerzo particular, tenemos 9 centros de incidencia colombianos en la comunidad de FIRST, que creo que es la segunda más grande comunidad de centros de incidentes después de Brasil en el continente en Sudamérica. Este es, digamos, uno de los más grandes desarrollos actuales que tenemos en términos de colaboración, es con el CERT Nacional de Colombia, con el COLCERT. Nosotros con ellos trabajamos muy de la mano para hacer seguimientos a incidencias en dominios gubernamentales, militares, educativos y organizaciones no gubernamentales. Le apoyamos en cualquier tipo de concientización, procesos de ciberhigiene,
transferencia de conocimiento y campañas que ellos desarrollan con entidades del sector público particularmente. Estamos trabajando mucho en el tema de actualización de la base de datos o del sistema de consulta de JUIS para las organizaciones o los registrantes de dominios gubernamentales militares. Estamos desarrollando un proyecto conjunto para hacer honeypot y también estamos haciendo un desarrollo conjunto de un sistema de gestión de incidentes basado en la experiencia que tenemos y el relacionamiento que tenemos con las comunidades globales para manejar incidencias que tengan que ver no solamente con dominios.co, sino con direcciones o información relacionada con nuestro país. Otro gran esfuerzo colaborativo que estamos desarrollando es con la Policía Nacional a través del Centro Cibernético Policial. También ellos nos apoyan con el seguimiento de las incidencias de .co en dominios gubernamentales militares. Hacemos también los mismos esfuerzos de transferencia de conocimiento y apoyo con sus campañas que desarrollan. Y ellos tienen como una comunidad local que se llama Café de Expertos, y nosotros participamos de manera activa en esa comunidad, donde estamos compartiendo información y desarrollando, digamos, esfuerzos colaborativos. La Policía Nacional tiene un centro de incidentes que se llama el CECIR Ponal. Ellos también nos apoyan con el seguimiento de los casos, con el trabajo con las entidades, sobre todo gubernamentales, para que actualicen información de los dominios. Y nosotros en Colombia desarrollamos una actividad que se llama la Mesa de Crisis en los días de festivo nacional, donde todos, como un acuerdo y en consenso, hacemos seguimiento a cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo o impacto la imagen y la reputación de nuestro país en términos del contenido en línea. Con la Fiscalía General de la Nación estamos haciendo un trabajo de concientización interna a los jueces y a los fiscales y a los investigadores en temas relacionados con gobernanza de Internet, temas de industria de dominios y de temas y asuntos de ciberseguridad, como una contribución que debemos hacer como parte relevante del proceso de Internet, para que conozcan ellos en mucho más detalle de incidencias y casos y les puedan nutrir en sus procesos. ¿Cuáles son las conclusiones? En los esfuerzos colaborativos, lo más importante es la confianza. Consideramos que nuestro canal de comercialización, nuestros registradores en el proceso son nuestros mejores aliados, así como lo son las autoridades de ley competentes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Ellos son los mejores y los más capaces, digamos, el apoyo más grande que podemos tener en ciberseguridad. Las comunidades de ciberseguridad son las más valiosas. Todo nuestro esfuerzo está en seguir trabajando con ellas, y finalmente decir que los amigos confían siempre en los amigos. Este tipo de relacionamiento que tenemos acá es una gran oportunidad para establecer vínculos, y eso va mucho más allá en un incidente de seguridad. Va a enriquecer mucho más allá el proceso, que si necesitamos de un memorando de entendimiento o de un acuerdo firmado que puede llegar a ser muy complejo. Esto es todo lo que yo tenía, y pues estamos abiertos a preguntas o inquietudes que tengan en relación con la presentación. Con respecto a, había comentado, nosotros tenemos un modelo diferente, creo que usted luego no se estuvo en Paraguay hace un tiempo. Nosotros tenemos un modelo centralizado de registrante, donde lo que viene a ser el NIC PI, que maneja los dominios .pi, es registrante, o sea, cumple todas las funciones, es centralizado, no lo tenemos descentralizado. En ese caso,
hablando de las acciones a ser tomadas ante una denuncia de, no sé, phishing, por poner un ejemplo, un dominio puramente malicioso, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto a las acciones a tomar? ¿Quién las debe tomar? Porque la acción puede ser dar de baja el dominio, el registro del dominio, como tomar las acciones a nivel de DNS, lo cual ya no es el .nic, ya no es el .co. ¿Cómo hacen o cuáles son las recomendaciones en modelos centralizados? Ya. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo quiero dejar claro, pues, o aclarar ciertas cosas, que los dominios de alto nivel de país, los famosos Country Code Top Level Domain, son entidades autónomas, ¿sí? Todas tenemos, los dominios de alto nivel de país, tenemos, digamos, una sombrilla de políticas y lineamientos que se llama el ICANN. Sin embargo, la delegación que hace el ICANN a cada uno de los países, ¿cierto? Esa delegación le permite a cada país gestionar de manera autónoma y soberana su dominio de alto nivel. Digamos, para no ir más allá en la discusión, yo creo que la mejor recomendación es trabajar, digamos, a nivel de cada país en el establecimiento de algunos lineamientos y políticas de base que puedan contribuir a desarrollar qué acciones se pueden seguir en casos de actividades ilegales o inusuales en los dominios de alto nivel. ¿Eso basado en qué? En la autonomía y digamos, lo soberano que puede ser el dominio de cada país, ¿sí? Entonces, en nuestro modelo, ¿cierto? Es un modelo en el que el gobierno nacional, ¿cierto?, ha delegado en un administrador, sí, en un concesionario, la gestión, ¿sí? Pero en tu país, así como en otros países, el modelo es diferente, ¿sí? Entonces, como recomendación, la mejor recomendación que te puedo dar es tratar de establecer internamente en el país, a través de un esfuerzo de consenso de múltiples partes interesadas, cómo deben ser las políticas y los lineamientos de gestión del dominio. Hay muchos casos en Sudamérica y en América Latina relacionada con, digamos, cómo se delegaron los dominios, ¿sí? Entonces, hay dominios de alto nivel que hoy en día son gestionados por universidades públicas de países, por ejemplo, o por universidades privadas de países, ¿cierto? O por el gobierno. Entonces, digamos, lo que te quiero decir es que es más un esfuerzo de país, de sentarse a la mesa internamente para desarrollar ese tipo de temas. En nuestro caso particular, si de algo te sirve la recomendación, es que contractualmente no existía, digamos, una obligación del gobierno de hacer seguimiento a estos casos de actividad maliciosa. Pero en nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue poner sobre la mesa, digamos, el desarrollo de esta actividad como parte de nuestra responsabilidad. Y el gobierno dijo, de acuerdo, estoy de acuerdo porque de alguna manera lo que estamos es contribuyendo a que no se ejerza ningún tipo de actividad inusual o ilegal en la red, basada en términos y condiciones. Entonces, si es un esfuerzo, digamos, de múltiples partes. En este caso, no necesariamente porque yo no tenga contractualmente una obligación, no quiere decir que yo no tenga una responsabilidad que ejercer y que generar dentro del apoyo que puedo darle al gobierno en su proceso de seguimiento del dominio. Esa es una manera. No sé si te apoye en la respuesta, pero eso lo tienes que manejar, ¿sí? Digamos, dentro del país. O sea, a nosotros nos llevó en Colombia una consulta pública de más o menos unos 3 años, cómo se gestionaba el dominio colombiano. O sea, eso no es un esfuerzo de un día para otro, ¿sí? Al final del día creo que los frutos son muy grandes, pero sí fue un esfuerzo muy importante que se traduce en lo que hoy en día tenemos como un consenso muy grande frente al apoyo que hacemos las múltiples partes interesadas en los temas de ciberseguridad, particularmente en nuestro país. Pasa que no sé si es un fenómeno que se da en mi país nomás, lo pongo en la mesa, la línea que divide a lo que es, sobre todo cuando se trata de dominios,
pasa lo mismo también con IPs, pero hablemos de dominios, de nombres de dominios. La línea que divide la restricción o la libertad ante un incidente y si el dominio es realmente malicioso o es la persona detrás, es el contenido. Entonces ahí es donde, por lo menos en mi país, hubo un gran debate acerca de ¿está bien dar de baja un dominio por ser malicioso o no? No sé si Por eso, si existe. o sea, si nosotros vemos que un dominio, por ejemplo, gubernamental, ¿sí? Tiene algún contenido de phishing, ¿sí? O sea, dar de baja un dominio de la Presidencia de la República que tiene un subdominio asociado a una actividad de phishing, pues es un proceso que tú tienes que manejar, ¿sí? Ese caso, ¿sí?, particular merece una atención que seguramente dentro de la política de seguridad es diferente de un caso asociado a un dominio comercial de una empresa pequeña, ¿sí? Entonces, lo que quiero, la invitación que te hago o que te quiero hacer es que hay que comenzar a hacer el esfuerzo de categorización, ¿sí? Yo no puedo suspender un dominio de la Presidencia de la República, no puedo suspender el dominio de la Universidad Nacional de Colombia. Pero para decir que no puedo suspender el dominio es porque tuve que desarrollar un consenso interno, ¿sí?, para hacer todos los esfuerzos que sean necesarios previos a tomar una acción sobre ese dominio. Para nosotros un dominio gubernamental, un dominio militar, un dominio educativo, es un dominio muy importante dentro de los temas de seguridad de nuestro país. Y más allá de, o sea, cualquier esfuerzo previo, ¿sí?, para que, y como te digo, el 96% de las veces, eso es una situación de vulnerabilidad. No es que un estudiante de la universidad haya colocado ahí un elemento malicioso, ¿me explico? No es mala fe, ¿sí?, pero alguien vulneró el dominio de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces nuestro esfuerzo está en llegar al punto y levantar ese phishing, por ejemplo. Pero si hay un dominio que está haciendo malware contra un banco, ¿sí?, o phishing contra un banco, y ese dominio es comercial, pues tenemos otro tipo de tratamiento, ¿sí?, en términos de tiempo, en términos de seguimiento, ¿sí?, porque consideramos que lo podemos hacer bajo otros términos y condiciones. Pero si no tenemos unas políticas establecidas, si no tenemos una estrategia establecida, es muy difícil que podamos llegar, ¿sí?, o lo vamos a tener que trabajar como casos muy particulares. Eso es lo que no queremos, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, yo como recomendación, como te digo, es establecer y categorizar muy bien de qué se trata. Si es un dominio gubernamental paraguayo, si es un dominio educativo paraguayo, ¿qué sucede? Si es un dominio militar paraguayo, ¿qué sucede? Si es un dominio comercial paraguayo, ¿qué sucede? O sea, cada uno tiene unas consideraciones, unas problemáticas y unas consideraciones de manejo que ustedes como país deben manejar al final del día, considero yo, ¿sí? Y debe haber un diálogo muy claro entre gobierno, sector privado, sector financiero, ¿cierto?, y el CCTLD, todos en la mesa, que puedan decir hasta dónde podemos llegar, ¿sí?, y las autoridades de ley también, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no hacemos computación forense sobre los casos, eso no es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos hasta el momento de notificar, pero la policía o la autoridad de ley es quien debe gestionar ese caso a partir del momento en que se notifica, etcétera. Pero esa no es nuestra responsabilidad, ¿sí? Ese es el tipo de cosas que consensuadamente, como país, ustedes deben desarrollar, ¿sí? Y eso les va a tomar tiempo, pero hay que comenzar a hacerlo, ¿sí?, si queremos desarrollar temas de ciberseguridad, ¿sí? O sea, la ciberseguridad no es un tema de, digamos, de miedos o de ejercer consideraciones de miedo a ataques. Yo lo veo más como el desarrollo y la gestión de un riesgo operacional que se puede traducir en un impacto nacional o en un impacto empresarial o en un impacto a diferentes niveles de criticidad, ¿sí? Pero manejarlo de esa manera es más convincente que desarrollar la ciberseguridad desde la óptica de la amenaza y el miedo. Y la mejor manera de hacerlo es trabajar de manera consensuada entre las múltiples partes interesadas: gobierno, sociedad civil, sector privado, sector público, sector educativo.
Y eso es lo que, como colombiano, me enorgullezco de decirlo, lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Y digamos que estos desarrollos, igual que todos los desarrollos en Colombia en términos de ciberseguridad, siempre serán desarrollos consensuados. Siempre han sido, nuestra estrategia actualmente en su versión número 2 está siendo trabajada de manera consensuada por todos nosotros en nuestro país, en los diferentes sectores, en las diferentes comunidades, que yo me enorgullezco de decirlo y lo comparto en la Organización de los Estados Americanos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, muy amables. Buenos días. La próxima presentación hicimos un cambio. Va a hablar primero Jack Johnson, que lo cambiamos por Omar Cruz, ¿no? Simplemente eso. Vamos a empezar como en 5 minutos. ¿Está bien? Gracias.
Ok, vamos a continuar con la sesión. Ahorita va a estar hablando Jack Johnson, que es el Manager Security de Operation Center de Mar Monitor. La charla de él va a estar enfocada sobre ingeniería social. Y bueno, nada, los dejo con Jack. Good morning. I'd like to thank FIRST and OAS for having me here and giving me the opportunity to present and participate in the event. The topic of my presentation is the next generation of social engineering. Social engineering itself is a practice that's been around for thousands of years. I'm pretty sure everyone in the room is familiar with the story of the city of Troy when the Greek army, who could not enter, had to employ a social engineering tactic in the form of the Trojan horse. In the modern day, classic social engineering, also known as phishing, which targets online e-commerce consumers, takes advantage of the practice of sending email to do business online and to check financial accounts. In a typical classic social engineering situation or scenario, which is also called classic phishing, fake emails are sent to a random target audience. And these emails in the past have historically been in the numbers of tens to hundreds of thousands. These emails contain a URL in which the user is prompted to click on. Typically, a phishing email will contain a message that urges the user to take an action by giving them a situation. For instance, it'll say, make a statement such as, your account was noted as having suspicious activity, please log in and update your account. Or another message such as, act now to save money on a deal that prompts a sense of urgency. The problem with the classic social engineering approach for online cyber criminals was that they sent so many emails that often the recipients had no affiliation with the brand that the email was associated with. For instance, the email says, update your account with Bank ABC, but in actuality, the person who received the email has an account with Bank XYZ. So this was not very effective, and also the fact that they sent so many emails, it was caught quickly by spam traps and other cybersecurity countermeasures. The next evolution of classic phishing and targeted social engineering, which we call spear phishing, the emphasis on the tip of the spear, was a more focused approach. Instead of sending hundreds of thousands of emails over an extended period of time, they would send maybe 100 emails to users that they've already known to be established to have a relationship with the brand. So this is a much more effective approach to harvesting credentials online. If you look at the bottom, I included a note that the retail and service was the most targeted industry in the fourth quarter of 2014, with payment services close behind. This is going to be an important fact to note as I move forward in the presentation. Classic social engineering techniques involve typically lots of techniques, but here are the four most common. Lookalike and cousin domains, spoofed emails, URLs contained in the body, which the user is prompted to click through a call to action, and a friendly from address spoofed. Here's an example of a cousin domain that was actually registered to target our company, Mark Monitor. If you notice, I highlighted there's an extra R in Mark Monitor. This domain was registered, I believe, on the 9th of September via Tucows through their reseller Vistaprint. I'll just add anecdotally a note that Vistaprint has been involved in a lot of fraudulent domains in the past month or so. Here's another example of a cousin domain. In this instance, the cyber criminal added an L to Mark Monitor. However, Mark Monitor is not only a brand protection company, we're also a corporate registrar. And being a corporate registrar for our clients, we have tools and systems in place, one which is called the early warning system, that is specifically designed to detect these cousin and lookalike domains near real time. And in this case, both cases, it worked. The Security Operations Center was alerted, as well as our domain team. We contacted the registrar responsible, and both domains were rejected.
Here's an example of a classic phishing email. I highlighted a couple fields in the email, and this email was actually sent to my personal Yahoo account where I redacted my name. However, if you look at the two arrows, the three arrows, the first one has my email address, the second one has my actual name, Jack Johnson, and then there's two call to actions. This is very clever and sophisticated, as in the bottom button bar says, click here to add your bank account. However, there's another call to action on the side that says to view online. The reason why they employ these two different URLs that you can click is to, in case a user may be suspicious and says, well, I don't want to click here, I'll click here and go to the legitimate site. However, both of those sites will took you to this site. I highlighted the domain, which is clearly not PayPal. And if you look at the bottom, there's another two call to actions. The first one is login with your email address and your password. If someone was to log in with their email and password, the cyber criminal would now have their login credentials. However, the more damaging button is the one at the bottom that says open a free account. If a user was to click on that and complete the form, they're really in danger of identity theft at this point, which goes well beyond just credentials theft, because to register an account, you have to put an enormous amount of personal identifiable information into the field. Here's some statistics for PayPal. At one point, PayPal was one of the top 5 most phished brands on the internet. And when I was preparing for this presentation, I ran some stats from our database, and I was very surprised to see that the numbers are steadily declining. And the reason behind this decline is because PayPal aggressively took on their cybersecurity program and put serious effort into preparing both external, meaning combating phishing and malware, as well as internal countermeasures to prevent fraudulent transactions from occurring inside their network. This essentially made them a hard target, and as you can see, the trend is that the cyber criminals moved away from their organization. Typical social engineering countermeasures are safe browsing APIs, managed predominantly through Google and Microsoft. MarkMonitor participates in this program, and we have been from the inception. And the way that it works is that any fraudulent URL that's detected is then sent to Microsoft and Google to update Internet Explorer, Google's Firefox, Chrome, as well as the Apple Safari browser, which utilizes the Google Safe Browser API. Email URL filtering and antivirus software URL filtering. Both of these will reject a known message or web page with a reported fraudulent URL. DMARC, which prevents domain spoofing. IDS and IPS systems, which can be uploaded and updated with current IP addresses that are known to be bad, as well as URLs. URL rewriting, but the most effective and efficient is the last bullet that I notated with stars. Increase overall user awareness and training. Getting the information out to your people, which is the focus of this conference, is, Stop, Think, Connect. It's critical to online prevention. Technical solutions alone will not cut it. Now, this brings me to the core of my presentation, the next generation of social engineering. And the reason why I chose this title, I thought about it carefully. I didn't want to say the new or et cetera, because as I say in the story of Troy, social engineering is not new. However, it's very effective because it capitalizes on a couple human characteristics that we all have. One is curiosity. If I receive an email or someone receives an email, your curiosity will allow you to click on it. Also, the need to help and do good. Those are the two primary factors that social engineering relies on. This is the FBI's definition, recently updated, about business email compromise, which is a form of social engineering, and I bolded 2 statements. The compromising of legitimate business email accounts and computer intrusion techniques. I'll cover these in more detail later, but I thought this was a very good description because there's a distinct
difference between the first statement and the second, as I'll demonstrate in a scenario. Here's a Dropbox spoofed email. This email was actually sent to me. Now, you might wonder, why am I the target of all these attacks? The fact is, everyone in this room is, and will be, and will continue to be, but because I work in this space, I'm very keen to catch on to these type of things. If you look at the date that the email was sent, it was on a Tuesday, I believe on the 27th, 25th. It has a note that says this has to be responded by on the 27th. And if you can view the subject line, it says there's a monthly statement of the 15th. This is designed specifically to cause a sense of urgency in the recipients, such as if this is not attended to by the end of the month, there's going to be negative consequences. And it says, Vaughn used Dropbox to share a file with you. What caught my attention is I have no idea who this Vaughn guy was. And also, some of the recipients on the list were no longer at our company. So these threat actors often work off old information that they've somehow got their hands on that will not be accurate. In the next slide, I'm going to go into detail of the URL at the bottom, the link that says click here to view. This is a blow-up of that screen that I just had. And if you look at the details of the link, it goes not to Dropbox, but it will resolve to sugarsync.com. At the end of the URL is a very critical piece of information. The download characteristic is set to true. This means that if a user clicked on that link, the binary file attached will automatically download. It will not ask you, confirm if you want to download this or anything. It's set to true, so it would automatically download to your computer. This is particularly dangerous because all of the countermeasures that I mentioned before, none of them will stop this. Here's a Google Drive spoofed email. This, once again, was sent to my Yahoo inbox, and it's actually very scary that this is spoofing the domain of the school that my son actually attends. What caught my eye is that it says 5th grade master spelling list when in fact my son is in the 7th grade. So this is another example of where the cyber criminals and threat actors, they typically will operate off old information. But you have to pay close attention, as they say, to the details. This is similar to the Dropbox example, but it's different because this is going to take you to a phishing page, which I'll show you next. Once you click on the open button. Once I clicked on the open button, you see the domain in the address bar is definitely not Google. And it prompted me and said, to view the file, I need to first authenticate to Gmail. This was the landing page, which is a classic phishing page. However, this is the new type of phishing pages, where this is, I call it a catch-all page. There's several items highlighted, and I'll go through one by one. First, the fraudster, the threat actor, was very kind enough to add a translate button. So this phishing site can be viewed by anybody in this room in their native language. So they're helping everybody out, making it easy. Second, there's an Adobe Flash area. This is very, very dangerous because what this will do, if someone clicked to activate the Adobe Flash, it would perform what's called a drive-by malware installation. Just by viewing that Adobe Flash file, it will install a malware Trojan on the victim's computer. All the way to the right is the classic phishing form, email address, and password. One thing I want to highlight to the audience is that if you notice all the examples that I presented, none of them said username. They're all targeting email addresses and passwords. And there's a very good reason why they're doing that. A lot of third-party applications, such as LinkedIn, Amazon, etc., you authenticate with your email address and a password. Many people have bad habits of using the same email password for work email as well as private email. So this is one avenue and access point that they'll try to obtain your personal email with the hope that it'll match your business email. At the bottom, here's the section where I refer to it as a catch-all.
This page says that it supports any and every email provider in the world, starting with the big four, Microsoft, Yahoo, Gmail, and at the other end, AOL. This is a splash screen or a diagram from Malwarebytes that has a very good description and workflow of what's called malvertising. Malvertising is a specific type of drive-by attack. A drive-by attack in itself is a HTML web page that contains malicious JavaScript. And what's very critical, and if you don't remember anything, remember this. Just by viewing the page, you can become infected if the browser you're using contains an exploit. The fact that you update it to the latest version of your browser does not safeguard you, as the threat actors and cyber criminals, they utilize zero-day exploits, which means that it's an unknown vulnerability to the cyberspace community. Here's a scenario that I'm going to play out where a gentleman on the left who works in account receivables is going to receive an email from a VIP in his company. This could be anybody with a three-letter title, a CFO, CEO, CTO, basically someone who, if this gentleman was to receive a message, he would feel the need to take action. An email is sent, and it will just ask him, pretty simple statement, will you be able to process this invoice? This is the social engineering aspect that's capitalizing on a human need to want to help and do good. He wants to impress his boss. He's happy that someone, a higher executive, sent him an email, in fact. He knows his name. He says, sure, send me the details. The cyber criminal at this point is ecstatic. Excellent. Here's the serial number, here's the account number, and the transaction is for $90,000. The guy, being a good guy that he is, I'll take care of this right away. He performs a wire transfer, but what he doesn't realize is that he's been speaking with Mr. Anonymous over here, who now has the funds in his account. And typically, they will not be aware of the fraudulent transaction, maybe for a month or so. This guy is long gone by then. Here's a different scenario. And before I go through the animation, I just want to point out, this is what I'm specifically speaking of when I say the next generation of social engineering, and what I highlighted the 2 points in the FBI definition. Because what the cyber criminals are doing, they're actually compromising your account, logging in, and monitoring your email communications and habits for extended periods of time. Studies have shown that sometimes they've actually compromised and breached an environment for up to a year before they actually launch their attack, because the stakes are so high for them in the payouts, as in the previous example, $90,000, compared to phishing, small users who $25 here, $100 there. These are big payouts. So the scenario begins as such. An email is sent, and it doesn't have to be a spoofed email. It could be the example that I used earlier. Click here to view a Dropbox account. Click here to view a Google Drive message. It's sent to a very important person in the company, and it has a PDF attached. PDF files and Word documents are both macro-enabled, which means that if your specific PDF viewer or Word configuration has macros enabled, what will happen is once you view that PDF file, it'll run a process in the background that then downloads a malware Trojan. The malware Trojan contains a keylogger in this instance. Once it's installed on the computer, it just sits there. It doesn't use a lot of CPU, doesn't use a lot of memory, but what it does do very efficiently and effectively is capture every keystroke on the computer. And then at intervals, it ships this information off encrypted to the threat actor. The next time that Mr. VIP logs into his computer, his username and password caught by the keylogger will be sent to Mr. Anonymous on the other side. Mr. Anonymous then, in the next phase, will use those same username and password credentials to authenticate to the corporate email server, which most of us operate in the cloud. I can access my email from my smartphone right now, which means it's public facing. You don't need the VPN or anything to log in.
Once inside the corporate environment in his email account, he can read all of his emails and download files. In this case, I had him download an invoice. The next phase, because he's monitored the email patterns, he knows 3 other corporations that this business provides a service to, and they send them monthly invoices or quarterly invoices for payment. Now he's going to spring his trap. He's going to send an email using the legitimate account of Mr. VIP, so there's no spoofing or any false association or triggers that are going to go off. It's going to go through any system. And also, the invoice that he's going to send attached is a typical invoice that he's monitored that's sent, but he's edited, once again, the account number. In this scenario, he's going to send the invoice to multiple parties, who in turn, at their regular interval, is going to pay the invoice and send a notification that it's been paid, at which time Mr. Anonymous is happy, because this is very lucrative to these guys. This is 3 times, and it could be extended to cause even more damage in the fact that he could have sent them PDF files or Word documents infected with malware Trojans as well. And also, within his own corporate environment, his account can be used to spread malware. So these guys get in and then they spread out, up, across, every which way. Here's a very publicized example of a business email compromise that had devastating effects to Sony's brand, image, intellectual property was leaked, negative emails were leaked, and several high-level Sony's executives had to resign, and Julian Assange, everybody's favorite guy, published more than 30,000 documents on WikiLeaks. Think about that number, 30,000 documents. That's probably just the tip of the iceberg of what these guys were able to accumulate. And think, how long would it take you to transfer files, 30,000 files from your computer, and to read through them, et cetera? They really do their homework. Here's some statistics from the FBI, some numbers. From October the 1st, 2013 to December 2014, a year and some months, combined victims in the US and external to US was 2,126 for a combined dollar loss of $214 million plus dollars. And remember, these are reported. How many of these incidents go unreported? So the numbers in actuality will be much higher. This is why this new version of social engineering, it's much more lucrative to the cyber criminals. And the second report just was released in August. From January 2014 to January 2015, there was a 270% increase. So from October the 13th to August 2015, there was a 270% increase. So that's not even a year, and it's exploded. And if you look at the combined victims, it rose from 2,000 to 8,000, and from 200 plus million to nearly 800 million. If you do simple arithmetic and divide the 800 million by 8,000, it comes to roughly $90,000 per incident reported. So I'm sure that the actual losses being experienced is in the billions of dollars. This is an example of what I call a personal email compromise. The industry is focused on business email compromise, but the business email compromise is actually a secondary attack. As I noted with the Gmail, Google, all those other, they target your personal accounts to gain access into your business accounts. Because if someone's on their business workstation and they are infected with a Trojan, they're compromised. The keylogger's there, their business credentials will be next. This is a Google Drive, and this is a catch-all. It's different than the first example, and this looks like the more classic Google Drive, where to view the attached document, you are required to log in with your email address. It doesn't say your Google email address, it just says your email address. And it gives you examples of what your email address could be: Yahoo, AOL, Windows Live, Gmail, or other emails.
This chart right here, I was shocked when I pulled these numbers. This shows cloud service providers, the detection rates from 2013 to 2015. And if you'll notice, I included Amazon, Dropbox, and Google. Dropbox in the orange, there doesn't even register in 2013. That's because there was 8 detections for the entire year. In 2014, it rose to about 4,000. In 2015, year to date, we're at 40+ thousand. So that's a dramatic increase. As I gave you an example, because Dropbox is the new medium or the new brand that's being spoofed to infect users with malware. Google rose astronomically. It was 10,000, 30,000. It's pushing. It'll be over 100,000 by the end of the year. And the reason why is because Google and these other services are the gateway until your business email compromised and everything else. For instance, Google purchased a company called Postini a few years back. Postini is a spam blocking software or service, cloud service. Now that Google acquired Postini, the way that you manage your spam filter is to authenticate through a Gmail account, which is actually the same name as your business account. So if your business account is first initial, last name @xyz.com, when you authenticate to Google's message center, you use first initial, last name @domain.com to authenticate. I guarantee you there's many people who just save time and don't want to remember and they use the same password. If you were hit with one of those Google phishing sites, that's it. They're in. Amazon, this is an example of what can happen with your personal email as well. Amazon uses your personal email account to authenticate. This is from a story that I found online of a gentleman whose Amazon EC2 cloud account was compromised. And what the cyber criminals did was they created a virtual cloud server in the Amazon space, and they chose the maximum configuration, which is 4 very large 32 processor, terabyte of memory space. And his bill went from $5.93 to $5,360 in 1 month. And the only way he recognized that something happened was that Amazon contacted him and said, you need to update your payment because it's maxed out. At which time he logs in and found a surprise. Now, the question that I ask myself is, what would they use this for? Why would they want to create a server, these large servers? And the answer is quite evident. It's for monetary gain in the form of cryptocurrency mining. Most people have heard of Bitcoin by now. However, Litecoin is a competitor to Bitcoin, and to make itself more attractive, it's totally anonymous. So they have anonymous cryptocurrency that can be farmed on a stolen, hijacked cloud computing environment that no one can trace it back to. So I did a little bit math on this as well. We computed that at the fastest rate of Bitcoin cryptocurrency mining on the largest Amazon EC2 instance, you could only generate about $3,000 worth of Bitcoin or Litecoin. Therefore, it would not be smart to use a legitimate account, but it's very smart to use a hijacked account where you can make as much money as you want. This is the conclusion of my presentation, but I wanted to leave everyone with some recommendations. The first one is be careful. The topic of cybersecurity, everything, is just to be mindful of your actions. You hear stop, think, connect, think before you click. It's very critical that we all do so. The second bullet is be suspicious. You should be suspicious at this point in time. I'm extremely suspicious about everything to the point where I don't even know if I enjoy the internet anymore. Establish out-of-band communications, meaning for large transactions or very sensitive things, it only takes 2 seconds to follow up an email with a phone call just to say, hey, I just want to be clear, make sure it's you, etc. That'll expose a cyber criminal at that point. Delete spam. This goes back to the drive-by attacks, the malvertising, the curiosity aspect of social engineering. Don't open it. Just delete the spam. If it's obvious spam or it's suspicious, or you don't know the person, just delete it. A typical spamming
email that I get is an email that comes in the form of a reply, as if I had a conversation with the person and I have no idea what they're talking about. Forward versus reply. One of the techniques that they use is they spoof headers and they spoof the friendly from address. So the name that you see presented in the email is not actually what it'll reply to. Unless you're technical, it's very tricky. But an easy countermeasure to avoid that is if someone sends me an email asking for some sensitive information, instead of replying, I'll forward it to that person. That way I know that the intended recipient will receive the message. And last but not least, if you notice significant changes in someone's behavior profile, such as the gentleman in accounts deliverable who never spoke to a VIP and all of a sudden he's there and he gets a request for a wire transfer, just verify. It'll only take a few minutes, an hour, but look at the trouble it'll save you. That's all I have for today. If anyone has any questions, I guess I'll put the headset on and be able to entertain some questions. Give me 1 second. No, that was easy. Thank you for your time. This is my card. You have a card. Yeah, we've met at the APWG. Bueno, estimados, hay un break de 20 minutos, creo. A ver. Sí, 20 minutos y continuamos.